Buenos días, ¿me escucháis? Disculpad estos retrasos. No teníamos ensayada el tema del micrófono tan moderno. Están cambiados los carteles. Yo soy Soledad Sánchez, pertenezco al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y para mí es un placer presentar a Esther Grau, a la que conozco desde hace bastantes años. No nos hemos visto en el transcurso de esos años, pero yo sí que he seguido su carrera profesional. Es psicóloga clínica, psicoterapeuta, arteterapeuta también, y desde hace muchos años ha desarrollado su labor profesional tanto en el ámbito de lo público como desde lo privado. Aparte de atender a población general necesitada de atención terapéutica, es especialista en adopción y posadopción. Entre otras tareas profesionales, ha desarrollado programas de formación de solicitantes de adopción y valoración también de solicitudes de adopción. Como casi todas las personas que van a intervenir durante estas jornadas, son numerosas sus publicaciones, y tanto en artículos científicos como de diversas revistas, como también colaboraciones en otras publicaciones. Quiero destacar, porque la conozco, su calidad humana, su disposición y su profesionalidad, y darle las gracias por estar aquí. Muchas gracias, Soledad. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la invitación tanto al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, al Gobierno de Aragón, a FADA y a todas las instituciones y entidades que harán posible estas jornadas, que prometen pues, ser bastante, yo creo, ricas, sugerentes e interesantes. Yo pienso que todos los contenidos seguro que van a aportar muchísimo. Lamento no perderme en parte esos contenidos porque por cuestiones personales debo estar de regreso a Barcelona esta misma noche, pero espero que se deriven de estos 2 días alguna publicación y que así yo pueda también acceder a lo que no podré escuchar. Bueno, cuando me invitaron a participar en estas jornadas, me sugirieron que lo hiciese con el título de un artículo que yo había publicado en 2017 en un monográfico sobre adopción en la revista Clínica Contemporánea del Colegio de Psicólogos de Madrid. En ese artículo yo realizaba un recorrido por las problemáticas que hemos atendido en nuestra entidad, ejemplificadas a través de viñetas clínicas que ilustraban también pues, nuestras intervenciones, ¿no? Nuestros abordajes terapéuticos. Hoy aquí lo voy a hacer distinto porque bueno, el formato es otro y voy a plantear esas problemáticas desde nuestra experiencia clínica, pero procurando ofrecer sobre todo los ejes que nos han guiado, digamos, a lo largo de todos estos años y que hemos priorizado nosotros viendo las problemáticas que nos llegaban en postadopción. Y quiero empezar de una manera como cuando empecé a pensar en esta intervención, bueno, siempre cuando uno piensa 20 años atrás, ¿no? Es como decir, bueno, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Dónde estábamos y dónde estamos hoy? Y la verdad es que se me ocurrió algo que no es habitual en mí. Yo no soy especialmente optimista viendo la realidad que tocamos en el día a día en nuestro trabajo, pero en verdad pienso que paradójicamente yo creo que socialmente hemos metabolizado bastante bien o considerablemente una realidad que cuando yo empecé a trabajar hace más de 20 años en este terreno, y yo empecé a trabajar en el momento en que empezaba la adopción internacional, vaticinábamos casi catastrófico. Porque cuando comenzamos a conocer a los niños que venían de adopción internacional, entonces lo hacíamos en los seguimientos postadoptivos obligatorios que requerían los países de origen. Bueno, augurábamos pues un futuro bastante negro. Sobre todo porque preveíamos que tantos niños y niñas con necesidades especiales, llegados a una sociedad que no sabía o que negaba que estaba acogiendo esas necesidades especiales, desbordaría todas las estructuras asistenciales. Que no fuese catastrófico
en general me estoy refiriendo, no quiere decir que sea a coste cero, claro, ni muchísimo menos. Llegados a la adolescencia y a la primera juventud donde estamos ahora, de buena parte de esos menores que llegaron a finales de los 90, hemos sufrido las consecuencias de la falta de previsión, de preparación y de recursos en una proporción de familias e hijos cuyo devenir ha sido demoledor, ciertamente. Aún así, a pesar del sesgo que imprime dedicarse a la clínica y ver todo el rato los problemas, la percepción de que el caos no ha sido tal, yo creo que se debe fundamentalmente a la enorme implicación de profesionales y familias que, viendo venir ese futuro, luchamos desde el primer momento para adecuar y crear recursos haciendo frente común. El coste ha sido muy elevado, para algunas familias particularmente, y la inversión de especialistas, académicos, entidades públicas y privadas, asociaciones de familias que hemos trabajado aunando fuerzas para comprender y atender las particularidades de una realidad para la que previamente no nos habíamos preparado, ha debido compensar la falta de estructuras adecuadas. Pero bueno, cierto, como sociedad hoy estamos mejor pertrechados que hace incluso 10 años. Conocemos mejor las problemáticas en sus posibles y variados momentos, derivadas y magnitudes. El ámbito de la educación ha ganado en conocimiento y en comprensión sobre las necesidades de esos niños y sobre los recursos adecuados para hacer frente a dificultades hace no tanto bien poco conocidas. Los centros de salud mental contemplan, por lo menos en buena parte, las consecuencias a largo plazo del maltrato en la primera infancia y saben sobre esas experiencias en los niños adoptados. Hay ya una larga experiencia en la red de atención precoz y de asistencia psicológica infanto-juvenil y también hoy en día en los hospitales de día. Los trastornos por el espectro alcohólico-fetal son hoy conocidos por buena parte de terapeutas y se han creado unidades de diagnóstico, aunque no de asistencia y tratamientos. Bien, socialmente metabolizamos, pero vamos lentos. Y en el camino desatendemos factores de riesgo muy importantes que nos han llevado a situaciones actuales de gravedad. ¿En qué contexto trabajamos nosotros? Bueno, yo, como dije, provengo de mi inicio, digamos, es el trabajo como psicoterapeuta y como psicóloga clínica en un centro de salud mental de la red pública de Barcelona. En ese servicio, digamos, se puso en marcha en el año 97 un equipo para la formación y valoración de solicitantes de adopción y seguimientos postadoptivos. A partir de entonces trabajamos muy intensamente durante 7 años realizando esta labor de formación y valoración y empezamos a ver los niños que llegaban de esas familias que habíamos valorado y formado. Muy intensamente porque en 7 años era el momento en que crecía muchísimo y muy rápido la adopción internacional y en 7 años, que fueron los 7 años que yo trabajé en eso, ahí yo vi como alrededor de 1.500 familias. Que en ese momento ver todos esos niños que estaban llegando pues nos movió, la verdad, a pensar en la necesidad de crear una entidad específica que comprendiese bien a fondo y a largo plazo las dificultades que podían tener esas familias, fruto de la realidad que habían vivido estos niños en sus lugares de origen, de sus experiencias y, sobre todo, también de la falta de preparación de las familias y de todo el entorno en el que iba a vivir ese niño. Hay que pensar que nosotros creamos esta entidad de postadopción y acogimiento en el año 2004, que era el momento de mayor adopción en este país. Solo en el 2004, solo en un año, a Cataluña llegaron 1.562 niños por adopción internacional. Quiere decir que el volumen era muchísimo. Nos encontrábamos pues en una situación en la que pensar que esas familias necesitarían ayuda y que era un riesgo
la falta de preparación y la realidad en la que nos estábamos encontrando iba en contra de una creencia social sobre lo que es la adopción. Era un momento eufórico, ¿no? Los procesos eran rápidos, relativamente ágiles y bastante gente se sumaba al carro, digamos, porque, bueno, pues porque parecía que todo iba a ser como muy fácil. Había muy poco conocimiento sobre los efectos en las personas a medio y a largo plazo de las adversidades en los primeros tiempos de vida, falta de referentes, nunca antes habíamos vivido una realidad parecida en nuestro país y no podíamos echar mano de qué había ocurrido después, ¿no? Si queríamos echar mano teníamos que ir a la literatura sobre otros contextos socioculturales que sí podían darnos algunas pistas de lo que iba a pasar. Los profesionales de la infancia en general no estaban preparados para la realidad del boom de la adopción internacional. Tantos niños de realidades distintas, con necesidades diferentes, habiendo pasado experiencias muy variadas, todo eso de golpe era difícil de digerir. Niños que aquí hubiesen sido valorados de necesidades especiales, muchos de ellos. Durante años vinieron niños cuyo perfil no era de necesidades especiales, era de niños sanos, mientras que un número no despreciable de ellos aquí lo hubiesen sido, sin que las familias hubiesen estado valoradas, formadas y, sobre todo, mentalizadas para tal proyecto. En general, pues, faltó previsión social sobre la inversión personal, familiar, social y económica que todo ello supondría a largo plazo. Había un abismo entre lo que socialmente se entendía que era un niño que llegaba de un contexto en el que había sufrido y cómo se leían las manifestaciones de esos niños a su llegada aquí. Ahora nos puede parecer casi anacrónico, ¿no? Pero no hace tanto pues yo escuchaba en maestros, gente, digamos, en contacto con la infancia habitual, comentarios como es muy sociable, enseguida se hace con todos, es autónomo, maduro, aprende rápido, el idioma lo pilla enseguida, se ha vuelto caprichoso, ahora hace rabietas, ¿no? Una falta de comprensión de lo que en el fondo, detrás de todo eso, había la indiferenciación en las relaciones, los apegos inseguros, el adiestramiento en lugar del aprendizaje, la falta de una base segura, la falta de la confianza en los otros y en uno mismo, en los propios recursos, todo un grosor de inmadurez y de dificultades reales que se entendían de otras maneras y se respondía a esa interpretación. Bien, nosotros pues creamos esta entidad de postadopción en este contexto, donde empezamos a atender a la población general, como ha dicho Soledad, por problemáticas diferentes, pero claramente y queridamente, digamos, con la voluntad de atender a familias que tuviesen niños adoptados y también familias acogidas. En este tema no me voy a meter porque es diferente. Las vías de derivación que nosotros tenemos son el Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció de la Generalitat de Cataluña. La Generalitat de Cataluña puso en marcha un programa hace ya muchos años, bueno, poco después de que nosotros empezásemos, según el cual pues, todas las familias adoptivas pueden tener un asesoramiento puntual, una ayuda puntual, cubre muy pocas entrevistas, pero también he de decir que en esto me equivoqué, así como yo vaticinaba una catástrofe, pues también yo pensaba que no serviría para demasiado y sí ha servido. Hemos aprendido a que sirviese. Cuando tienes solamente 4 entrevistas y tienes que enfocar y afinar, pues bueno, en catalán decimos de unido, pues no está mal. Lo que sí que uno puede llegar a hacer, por lo menos, el objetivo de este digamos, servicio, hemos llegado a aclarar y a ver nosotros mismos que sirve o bien para resolver cuestiones puntuales o bien para hacer primeras exploraciones y derivar, que no es poco. Y aparte, esta es digamos, la parte pública y aparte pues atendemos también privadamente, naturalmente. Desde el año 2004 hemos hecho casi 1.700 primeras visitas.
Y hay que decir que es un centro clínico, o sea que la gente viene voluntariamente, que vienen porque tienen problemas. Los ejes que han vertebrado nuestra tarea asistencial a lo largo y que nos han guiado a lo largo de todos estos años, nosotros trabajamos desde un enfoque biopsicosocial, en colaboración con otros especialistas, y desde el primer momento pusimos un enorme empeño en crear una red asistencial bien coordinada. Nosotros somos clínicos, psicólogos clínicos, pero sabíamos que atenderíamos a una cantidad de familias que necesitaban, que eran multiasistidas, digamos, ¿no? Que necesitarían el enfoque y la ayuda de muchos otros especialistas, y nos pareció que era muy importante que pudiésemos hablar entendiendo los problemas desde lugares parecidos, ¿no? Y que eso requería una colaboración muy estrecha desde el primer momento. Bueno, ¿en qué se han concretado nuestras... ¿cuál es nuestra manera de trabajar, digamos, ¿no? Bueno, de entrada, justamente por el tipo de problemas que nos llegan, nosotros hemos tenido que un poco repensar la asistencia desde el lugar en el que nosotros veníamos. Nosotros somos psicoterapeutas. Éramos bastante clásicos, de hecho, ¿no? Y hemos tenido que transformar nuestra manera de trabajar, salir del despacho, ir a la casa, ir al colegio constantemente, aprender sobre nuevas intervenciones terapéuticas, trabajar muchísimo con la familia, mucho antes que con el niño, o a veces al niño lo vemos bien poquito. Bueno, tuvimos que hacer, desde luego, aprender enormidades, ¿no? Porque digamos que era un contexto que nosotros conocíamos poco, el de la adopción internacional. El hecho de ser una entidad pequeña y privada nos supone bastante libertad. Podemos, digamos, imaginar, crear, hacer contactos cuando queremos, y tenemos disposición para hacerlo, pero eso también tiene grandes limitaciones, ¿no? Evidentemente, sobre todo económicas. El estar en contacto con tantas, profesionales y especialistas diferentes nos ha dado, desde luego, un background que yo lo valoramos muchísimo, porque ha sido como un bagaje muy importante, pero también nosotros nunca habíamos estado en contacto con el mundo académico, ¿no? Y el hecho de formar parte, ahora ya hace tiempo y no tanto en estos momentos, con un grupo de investigación que se llama AFIN, nos permitió, por ejemplo, una de las cosas que yo también valoro especialmente, que es el tener una mirada no solo desde la psicología clínica de este fenómeno, sino el poder pensar lo que ocurría con estas familias y cómo se engarzaban y se integraban las familias desde un punto de vista antropológico o sociológico, ¿no? O sea, el tener una perspectiva más amplia también nos ayudaba en nuestro trabajo. Esencialmente, las intervenciones terapéuticas han requerido desde el primer momento, pues, un conocimiento amplio y profundo sobre las consecuencias de la vida privativa y del maltrato en la primera infancia, fomentar la función reparadora en todo el entorno del niño, despatologizar, despsicologizar al niño y trabajar mucho con el entorno, trabajar mucho en equipo con otros especialistas y con otras entidades, priorizar intervenciones. Nos han llegado durante muchos años familias que veíamos que necesitarían y necesitaban intervenciones terapéuticas para acceder a problemáticas diferentes: logopedia, integración sensorial, lenguaje, en fin, muchos frentes a la vez. Y una de nuestras tareas importantes ha sido trabajar con la familia qué prioridades, qué urgencias había, insistiendo un montón en que estuviésemos accediendo a esa área no quería decir que
que eso lo fuese a resolver todo, que era lo primero que teníamos que hacer. Eso es un trabajo con la familia importante y, sobre todo, acompañar a la familia en el tránsito a las necesidades especiales. Esas familias que no habían hecho ese proyecto y ni siquiera se lo habían imaginado, pasaban por un proceso de duelo importante, ¿no? Y lo han seguido pasando. O sea, es un duelo que ha durado y que sigue durando, porque estamos en la adolescencia y primera juventud, y aunque se ha hecho un trabajo, digamos, emocional muy grande en sus cabezas, pero ese futuro que nos viene por delante, incierto y de una realidad palpable ya a veces muy dramática, sigue requiriendo un gran trabajo y una gran fortaleza que tienen que trabajar ellos también. El tipo de consultas que hemos tenido han sido, bueno, siempre variadas y complejas porque la realidad era así, pero naturalmente durante los primeros años, si nos situamos en el 2004, pues eran bastante pequeños los niños todavía y eran mucho temas de crianza, ¿no? Y que tenían que ver con lo que las familias y los maestros, sobre todo, creían que era una etapa de adaptación, que escondían muchos problemas de vinculación en realidad. Luego hemos tenido el grueso de problemas de conducta externalizante, más dificultades de aprendizaje en la infancia y todo lo que es el mundo escolar. Nosotros ya empezamos a ver niños con trastorno de espectro alcohólico fetal hace bastantes años y de hecho empezamos a aprender, a estudiar sobre esto porque nos llamaba mucho la atención las conductas de estos niños. Las veíamos como distintas a todo lo otro que habíamos visto, ¿no? Y empezamos a preguntarnos qué estaba pasando y bueno, y aprendimos mucho en muy poco tiempo, ¿no? En ese momento la verdad es que todavía no había ningún recurso, ni siquiera se sabía lo que era eso, y mencionabas ese término y miraban raro. Claro, eso pues ha tenido como consecuencia cuestiones bastante graves, ¿no? Y todo lo que son las discapacidades secundarias pues nos las encontramos ahora y eso merece mucho la pena mirarlo de cerca para ver cómo se pueden abordar los que llegan ahora, ¿no? Que son poquitos. La pubertad y la adolescencia han ido más asociados a problemas de conducta internalizante y todo lo que son las cuestiones de identidad y orígenes. Y actualmente tenemos pues, una adolescencia, como todo el mundo supongo, aquí también, con problemas muy graves y estamos empezando a hacer contactos, sinergias con el mundo judicial para ver cómo podemos ayudar a estas familias. Entre otras cosas, estamos en contacto con una asociación de familiares de afectados por trastornos de conducta, AFATRAC se llama, que están en este momento ya bastante organizados en Cataluña, con hijos muy perturbados, con historias terribles, y que fueron de hecho los primeros que se hicieron mayores y que habían llegado, niños que habían llegado muy dañados y muy desatendidos. No sé cómo voy de tiempo. 15 minutos. Vale. Bueno, en cuanto a las consultas por problemas de conducta externalizante, a lo largo de toda la infancia, pues no voy a decir mucho porque todo el mundo seguro que se ha encontrado con realidades parecidas, síntomas de irritabilidad, impulsividad, conflictos en el día a día, síntomas de TDAH, mal manejo de las relaciones, todo ello asociado a dificultades de aprendizaje. Bueno, si bien esas conductas se asocian a menudo con el hecho adoptivo, por cierto, por error, ¿no? Conceptuando como si niño adoptado, niño con problemas, ¿no? Sin hacerse cargo del contenido de fondo que esas conductas o esas dificultades implican, ¿no? Y requiere una comprensión profunda del impacto de esas experiencias de maltrato. Las intervenciones, pues, están centradas principalmente en hacer un viraje. La demanda nos viene para que modifiquemos las conductas disfuncionales, interferidoras del niño y de sus dinámicas relacionales, ¿no? La demanda, cuando digo, no es solo la familia, sino la demanda social, ¿no? La demanda de las escuelas. Y nuestra perspectiva, nuestra propuesta es modificar aspectos del entorno, o sea, cambiar nosotros aspectos del entorno, haciéndolo más funcional a las posibilidades del niño.
Esto que he dicho así parece pues, un poco tonto o fácil, pues requiere una cantidad de trabajo muy grande cuando se viene de convicciones como las que habíamos dicho antes, ¿no? Es decir, nuestro objetivo es acercar a las personas, a los adultos que tienen contacto con ese niño, a su mundo interno, a su sistema cognitivo, psicológico, emocional, y en el que la comprensión, la interpretación y el impacto de las experiencias que vive hoy ese niño, las experiencias presentes, activan respuestas desde un sistema defensivo construido en circunstancias de supervivencia y muy atrás. En realidad se trata de asumir, de hacerse cargo que las repetidas experiencias de sufrimiento y de falta de contención en tiempos de gran fragilidad tuvieron efectos en el desarrollo neuropsicológico y en la maduración del sistema nervioso, que esas dificultades de esos efectos inciden en las dificultades de mentalización, de reconocimiento de uno mismo y del reconocimiento de los otros, y que son debidas a la falta de relaciones afectivas de referencia y consistentes que hubiesen afianzado confianza básica y apego seguro. Todo ello influye en esa regulación emocional y en el control de los impulsos, que a su vez dificulta las funciones cognitivas. Todo esto es lo que nosotros intentamos que encajen y que comprendan las familias y los maestros para después poder poner en marcha recursos, adaptar todo ese entorno teniendo en cuenta todo esto. Eso quiere decir, desde nosotros, un trabajo de observación en contextos distintos. Por ejemplo, nosotros vamos a la casa, vamos al aula, vamos a la hora de recreo, y desde ahí, desde esa observación que hacemos en directo, pues podemos trabajar con las familias siempre teniendo en cuenta que nuestro objetivo es eso, ¿no? Y intentamos organizar lo que llamamos entornos terapéuticos. En lugar de llevar al niño a terapia, entendemos que la terapia, él tiene que vivir en un entorno terapéutico, en la vida cotidiana, en la que intentamos pertrechar de lo que llamamos también organizadores externos, una especie de cerebro alternativo, ¿no?, que ayude a hacer funciones que ese niño no puede hacer, como pueden ser tantas en el día a día, transitar de una actividad a otra, mantener el hilo conductor en una misma actividad, anticipar pequeños cambios, acompañar en las actividades cotidianas que requieren autogestión, mediar en las relaciones con los iguales, contener ansiedades en situaciones poco pautadas y un largo etcétera. Aún así, aun cuando es posible un trabajo integrador de este estilo, comprobamos que la evolución es muy lenta y no siempre tenemos los éxitos que quisiéramos, porque el empuje de las exigencias vinculadas a lo que es el devenir de la edad cronológica es mucho más grande y mucho más rápido que los cambios que podemos ir logrando en ese funcionamiento de ese niño. En las familias con niños con trastorno por el espectro alcohólico fetal, que yo siempre, bueno, tiene que ver con todo esto, pero siempre los pongo un poco aparte porque han pasado cosas también como, no sé, otro tipo de cosas. Las evoluciones, por ejemplo, han sido muy diferentes, ¿no?, porque el espectro es tan grande que no tenemos, digamos, no sé, referentes que nos sirvan de unos para otros, ¿no?, porque todo ha dependido de la gravedad, también de las expectativas de la familia y de cómo han podido adaptarse a la nueva realidad, del momento en que tuvo lugar la primera consulta, de si se ha podido hacer un buen diagnóstico. En fin, todo esto han sido factores que han jugado en que realmente esas evoluciones fuesen muy dispares. De todas formas, siempre lo que igualmente hemos visto que funciona mejor es el trabajo con la familia y con los chicos, actualmente con los adolescentes, es decir, que tenemos serias dudas de que el trabajo con ellos sea realmente efectivo, ¿no? Es verdad que vienen a consulta, la quieren, la agradecen, la aprovechan mientras están en consulta, pero sirve poquito en su vida cotidiana.
Bueno, con los años, como decía, crecieron las consultas por problemas de conducta internalizante, porque la llegada a la pubertad y la adolescencia hizo emerger dificultades vinculadas a la identidad y al sentido de pertenencia a la familia. He de decir que, de todos modos, en una buena parte, esos problemas que han aparecido así, ¿no?, por problemas más depresivos, se dan en menores que pudieron establecer que tienen una buena base, que pudieron establecer buenos vínculos y que eso permite un trabajo, lo que entenderíamos como más clásicamente psicoterapéutico, ¿no? Son problemas que aparecen porque los padres de repente empiezan a ver conductas extrañas o porque en los centros de secundaria pues también llama la atención cuestiones que que hacen cambiar la imagen de ese adolescente, pero en general yo diría que son los tratamientos que mejor funcionan y también son los que menos nos llegan. Yo creo que justamente porque son problemáticas que conocemos mejor de la población general, seguramente son absorbidas más por centros o por entidades o por la propia red, ¿no?, que están, digamos, que son más parecidos a las problemáticas que hemos visto anteriormente, ¿no? 8 minutos. Bueno, la adolescencia pues reactiva ansiedades de separación y en los adolescentes adoptados pueden sumarse dificultades en el proceso de separación y autonomía de unos padres que fueron rescatadores, ya que los sentimientos de culpa pueden interferir en ese proceso. El dolor al abandono, la herida de saberse no querido, la soledad que representan no poder saber compartir en familia la condición de adoptado, la rabia por el rechazo. Los aspectos raciales hemos hecho muy poco caso a ellos y son, ahora con estos adolescentes los vemos claros. Ellos nos cuentan lo difícil que ha sido para ellos ser niños de otra raza, ¿no?, y que nadie se entere, ¿no?, porque son miradas, pequeños comentarios. Creemos que viven en un entorno en que todo eso no tiene una entidad y sí la tiene, ¿no? Esta semana una chica oriental me decía: yo nunca tendré pareja porque a los chicos no les gustan las chinas y a mí no me gustan los orientales. Entonces, bueno, pues cosas, claro, uno cuando lo oye dice: ostras, pues no se me hubiese ocurrido, ¿no?, pensar eso, pero claro, su vivencia es esta, ¿no? Y realmente el tema racial vemos que tiene como mucha entidad. Tanto en las personas con posibilidades elaborativas como en aquellas cuyas dificultades para mentalizar interfieren en la abstracción, la presencia de los orígenes y la necesidad de dar sentido a todos los episodios biográficos se hace patente en algún momento de la vida. Los aspectos que nosotros observamos a tener en cuenta es que es muy habitual incorporar el país de origen desde familias y entorno educativo y no tanto incorporar las personas significativas en esos orígenes, los orígenes biológicos, ¿no?, que suponemos más normalidad de la que viven niños y niñas en la diversidad racial, eso que decía, ¿no? Todos tienen numerosos recuerdos de comentarios, miradas discriminatorias, insultos, y todos ellos experimentados en silencio. La mayor posibilidad que hemos observado nosotros en la integración personal de los orígenes y de la filiación adoptiva, y esto yo creo que es importante, ha ido ligada a la capacidad de tolerar frustraciones y de elaborar duelos por parte de su familia. Soportar el dolor, el miedo y las incertidumbres, vivir en una cultura familiar en la que todo eso es posible, en que la tristeza, las preguntas, las dudas, los miedos tienen lugar, ayuda, nosotros vemos que en buena medida, a un buen proceso elaborativo de lo que son los orígenes, como de lo que son todas las pérdidas. Una cosa que está ocurriendo son los viajes a los orígenes al país, ¿no? Bueno, eso también no me extenderé, pero también estamos viendo que estamos teniendo bastantes consultas post-viaje que han removido mucho emocionalmente y que no siempre hay un buen encaje posterior. Bueno, miro si hay alguna cosa importante que no haya dicho como resumen. Bueno, yo me había puesto, ¿qué destilamos de nuestra experiencia? Capacidad de conectar con el dolor por parte de la familia,
Fortaleza para no sucumbir en ese dolor, a veces de muy largo recorrido, ser capaz de tener esperanza, que no expectativas concretas, valentía para afrontar las adversidades y para dejarse ayudar, y suma de fortaleza. Las personas solas o las parejas frágiles lo tienen más difícil, ¿no? Y para acabar, digamos, la realidad con los adolescentes actualmente, ¿no? Hubo desajustes importantes que han desembocado en problemáticas actuales de gravedad importante. No haber podido atender las necesidades de niños que habían sufrido daños que impactaron en la construcción de su personalidad, omitiendo sus dificultades reales en el día a día, revirtió en discapacidades secundarias que en el presente requieren asistencias a menudo imposibles. Hay un vacío de recursos para adolescentes y jóvenes que presentan sintomatología de trastornos de personalidad y patología dual que están desubicados educativa, laboral y relacionalmente. Esos jóvenes deberían poder vivir en contextos terapéuticos que pudiesen, por un lado, erigirse en ámbito protector y contenedor de ansiedades constantes y masivas, intentos de suicidio reiterados, autolesiones. Por otro, realizar un trabajo psicoterapéutico de fondo que contribuyese a resolver de verdad conflictos de calado profundo, a menudo relacionados con sus experiencias tempranas y con la gran inseguridad referente a su identidad. Y finalmente, que ofreciesen a las familias adecuados periódicos y frecuente acompañamiento, asesoramiento y contención emocional. Y ya no voy a decir nada más. Gracias.